Vamos a pasar entonces a la siguiente mesa, que está conformada por dos ponencias. La primera de ellas, de Juan Andrés Betancur y Óscar Alonso Vargas, viene en representación solamente Juan Andrés, y la ponencia se titula Guerra Total en la Antigua Grecia, una reflexión a la luz del concepto de moral bélica. Ellos ambos son estudiantes, bueno, uno es egresado ya del programa y Juan Andrés está a punto de graduarse. Bienvenido. Bueno, buenos días, espero que estén muy bien. Les voy a compartir un tema de interés, una indagación del Semillero de Estudios Antiguos a propósito de la guerra en la antigua Grecia. Como bien dijo la profesora Paloma, el texto se titula La guerra total en la antigua Grecia, una reflexión a la luz del concepto moral bélica. Lo que nosotros queremos hacer resaltar en este texto es que hay cierta manera de hacer la guerra en la tradición arcaica, piénsese por ejemplo en el epos, en los poemas homéricos, en guerras que están presentes en ese momento, y que ese tipo de comportamiento no tiene vigencia y entra en ruptura con el siglo V y el siglo de oro ateniense. Resumen. Tucídides en el libro 3 de su obra Historia de la Guerra del Peloponeso advierte que la pasión y la violencia se llevaron a extremos tales que ninguna regla moral pudo imponerse. Que ninguna regla moral se haya podido imponer revela un nuevo estilo de guerra, inédito en la antigua Grecia, la que ha sido llamada por algunos autores guerra total, ajena y lejana a la guerra agonística que narran los poemas épicos, líricos o la singular tragedia de los persas. En este artículo se indagan las razones de esta nueva forma de belicismo que tuvo su origen y consolidación durante la guerra del Peloponeso, la cual puso en evidencia las profundas divisiones al interior de las poleis griegas, cuya superficie puede leerse en los conflictos que enfrentaron a oligarcas y demócratas, cada uno aferrado a sus intereses económicos o ideológicos, los primeros fieles a los espartanos, los segundos a los atenienses, pero que en lo profundo muestra la crisis de una moral bélica que no pudo hacer frente a uno de los valores fundamentales de la joven democracia ateniense, la isonomía. Introducción. La reflexión sobre la guerra en la antigua Grecia, en las variadas formas denominadas por los intérpretes, será el objeto de esta ponencia, pero de manera específica, la estasis como consecuencia del paso de la guerra agonística a la guerra total. La estasis señala un punto de inflexión en la degradación del conflicto durante la guerra del Peloponeso, aquella que, según la propuesta de este texto, es consecuencia de la imposibilidad de vincular la moral bélica tradicional con uno de los valores fundamentales de la democracia ateniense, la isonomía. Para el desarrollo de este artículo iremos de la mano de Tucídides y su obra, La historia de la guerra del Peloponeso, además de la investigación de otros intérpretes cuya lectura y análisis nos permiten configurar una reflexión de la guerra en la antigua Grecia. Tucídides. No es fácil reconstruir una biografía de Tucídides, pues muchos de los datos que los diferentes autores citan relacionados con la información que de manera indirecta se encuentran en su obra. Se sabe que su nombre lo heredó de su tío, contradictor de Pericles y Efialtes, quienes establecieron en Atenas la democracia, a la que éste se opuso para defender las ideas tradicionales. Tucídides fue exiliado por su fracaso en la campaña de Brásidas en el año 424 a.C., hecho que marcará la vida de Tucídides, quien vivirá en carne propia la guerra del Peloponeso y sus efectos, el principal, un destierro de 20 años. Producto del destierro, Tucídides adquiere una posición privilegiada frente a la guerra, pues justamente, abro cita, su situación de desterrador le permite adquirir una información excelente, ya que no iba a verse obligado a distraerse de esta ocupación por la prestación de servicios a su patria, como el estratega de amargos recuerdos. Hasta ahí la cita. De esta obra pueden rescatarse un estilo que amalgama datos específicos del desarrollo de la guerra, tanto estratégicos como bélicos, combinado con un análisis detallado de la toma de decisiones y sus consecuencias.
Se rescata la descripción magistral del ejercicio de la democracia característica de los atenienses o las decisiones oligárquicas de corte espartano. Las biografías sobre Tucídides, más que hablar del historiador, hablan de su obra y de cómo se hace un registro de la guerra y de cómo da cuenta de la tradición griega. Abro cita. Tucídides puede vincularse a antiguas tradiciones griegas que enfatizaban el papel del conflicto como fuerza creadora, unas tradiciones que tuvieron una de sus primeras expresiones en la poesía épica de Hesiodo. Está ahí la cita. Su obra evidencia que la guerra es un artefacto ordenador del mundo. Ella determina el tipo de sociedades y gobierno que deben perdurar en el tiempo. Para la narración histórica, da paso a la posibilidad de evidenciar el cambio de valores de la moral bélica y la falta de esta en la guerra total. Con ello, se presentan dos ineludibles tendencias humanas, una hacia la libertad propia, otra hacia el dominio de los demás, que se vinculan sin duda a la configuración de dos tendencias políticas de los estados, a las que llevan a vivir de manera libre y autónoma, y la que crea imperios uniéndolos bajo el dominio. La guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso fue un conflicto bélico entre Atenas y Esparta que ha llegado hasta nosotros gracias a la narración de Tucídides, una obra en 8 libros que relata los acontecimientos que se dieron entre los años 431 y 404 a.C. El enfrentamiento entre Atenas y Esparta trasciende los territorios de ambas polis e involucran al resto de las polis griegas. Es difícil señalar una única causa de dicha guerra, pero el interés expansionista ateniense provocó en Esparta la más fuerte oposición. Atenas apeló entonces a su capacidad naval y lo mismo hizo Esparta con su capacidad en tierra. Tucídides afirma que la duración de la guerra fue de 27 años y distingue con precisión 3 periodos: Ho Protos Potemos, que duró 10 años, la tregua 6 años y 10 meses, y la guerra que siguió a esta. Tucídides considera que la tregua fue ficticia, pero no agrega su tiempo de vigencia a la primera guerra, cuya duración queda siempre establecida. La descripción de la primera guerra, es decir, la guerra arquidámica, es independiente en la obra. En cambio, Tucídides reúne en un conjunto lo sucedido después de esta y relata de forma seguida las desavenencias durante la tregua y la ruptura de esta tregua y la guerra que continuó. Se destaca como hito importante el año 422 a.C., en la que ya habían transcurrido los primeros 8 años de guerra, donde el desgaste y la pérdida de ambos bandos obligaron, gracias a una cierta posición privilegiada de Esparta, a proponer una tregua que Atenas acepta, y se da, por tanto, fin a la primera etapa. La segunda etapa, denominada la Paz de Nicias, durará 6 años, los cuales terminarán con una ofensiva ateniense a Sicilia. Fueron 6 años en los que la diplomacia se conjugó con enfrentamientos puntuales, que dieron señales para que ambas facciones estuvieran preparadas para continuar el conflicto. Atenas arremete contra Sicilia y pierde la batalla, dando inicio a la tercera etapa del conflicto. Terminada esta segunda etapa, o la etapa de tregua, sucede la tercera y definitiva. En adelante, Atenas deberá no solo enfrentar a Esparta y sus aliados, cada vez más numerosos y en oposición más ventajosa, sino también lidiar con la pugna interna entre demócratas y oligarcas, suceso denominado estasis. Este asunto es muy importante porque Atenas pierde, digamos, todo su poderío militar 5 años antes de renunciar o de firmar la paz con Esparta. En medio del conflicto interno, Esparta fortalece su capacidad diplomática, invitando a todas las poleis que quieren desvincularse de Atenas para ser parte de su liga. Será Lisandro, general espartano, quien deja sitiada e impide el abastecimiento de alimentos y obliga a la rendición de Atenas. En el abril del 404 a.C. se aceptan todas las condiciones y se da fin a la guerra y al esplendor de Atenas para siempre. Abro cita. En las condiciones impuestas por Esparta en el acuerdo se deja claro su poderío militar y su hegemonía sobre la de Atenas. Hasta ahí la cita. Bueno, hasta aquí es como el contexto histórico, ya vamos a ir al asunto filosófico. De la guerra agonística a la guerra total, un cambio en el significado de los valores. Abro cita. La guerra agonal debía ser acordada. Dioses y hombres exigían un derecho arcaico de guerra, una serie de reglas mínimas para la ejecución del combate. Hasta ahí la cita. No obstante,
Dichas reglas sucumbieron en manos de las pasiones de los hombres. Tucídides advierte cómo la crueldad, la avaricia, el ansia de poder llegaron a las polis griegas, dando paso a una forma de conflicto inédito, del que no se encuentra registro ni en los textos de Homero ni en las tragedias de Esquilo, cuyo relato épico y trágico respectivamente, si bien dan cuenta de, abro cita, sociedad de guerreros con una ideología trifuncional de soberanía, fecundidad y guerra, no tienen experiencia, retomo la lectura, cuyos relatos épico y trágico respectivamente, si bien dan cuenta de una sociedad de guerreros con una ideología trifuncional de soberanía, fecundidad y guerra, no tienen experiencia de un interés expansionista dentro de la misma Grecia, como el que empezó a mostrar la Atenas democrática de Pericles. Tal aspecto revela que Atenas fue incapaz de mantener el status quo según el cual cada polis establecía su propia forma de gobierno para intentar imponer su democracia como la única viable. Tal hecho se constituyó en la semilla para germinar en la península ática una visión de mundo con otros valores, los cuales se hacen evidentes en el discurso fúnebre de Pericles, pronunciado en el primer año de la guerra en honor a los caídos. Las palabras de aliento por parte de Pericles superan la visión de la autoctonía de cada polis para convocar a un espíritu de conciencia ciudadana animada por la creencia de un progreso en la cultura humana, proyectando a Atenas como modelo. Ahí abro cita. Quiero señalar, esta cita es del discurso fúnebre, quiero señalar en virtud de qué normas hemos llegado a la situación actual y con qué sistema político y gracias a qué costumbres hemos alcanzado nuestra grandeza. No considero inadecuado referirme a asuntos tales en una ocasión como la actual, y creo que será provechoso que toda esta multitud de ciudadanos y extranjeros lo pueda escuchar. Disfrutamos de un régimen político que no imita las leyes de los vecinos, más que imitadores de otros. En efecto, nosotros mismos servimos de modelo para algunos. En cuanto al nombre, puesto que la administración se ejerce en favor de la mayoría y no de unos pocos, a este régimen se lo ha llamado democracia. Respecto a las leyes, todos gozan de igualdad, de iguales derechos en la defensa de sus intereses particulares. En lo relativo a los honores, cualquiera que se distinga en algún aspecto puede acceder a los cargos públicos, pues se lo elige más por sus méritos que por su categoría social, y tampoco al que es pobre por su parte, su oscura posición le impide prestar sus servicios a la patria, si es que tiene la posibilidad de hacerlo. No necesitamos ni a un Homero que haga nuestro panegírico, ni a ningún otro que venga a darnos momentáneamente el gusto con sus versos, cuyas ficciones resulten luego desbaratadas por la verdad de los hechos. Por todos los mares y por todas las tierras se ha abierto camino nuestro coraje, dejando aquí y allá, para bien o para mal, imperecederos recuerdos, combatiendo por tal ciudad y resistiéndose a perderla. Es que estos hombres entregaron notablemente sus vidas. Justo es, por tanto, que cada uno de quienes les hemos sobrevivido anhele también bregar por ella. Está ahí la cita de Tucídides. La palabra de Pericles va al mito, pero presenta valores novedosos que dan cuenta de un modelo de convivencia superior, la democracia, por el que vale la pena dar la vida, no ya por la virtud tradicional que puede leerse en la poesía épica o incluso en la tragedia, sino por la polis como ciudadanos que la convierten en un objeto de su devoción. La democracia se asociará indefectiblemente a la isonomía, gracias a la cual se pasa del dominio económico a las instituciones cívicas. De esta forma, la igualdad trasciende las diferencias familiares, religiosas o territoriales para construir una ciudad homogénea. Abro cita. Formada de ciudadanos semejantes e iguales, teniendo los mismos derechos a participar en la gestión de los asuntos públicos. Hasta ahí la cita. Al ensalzar la isonomía, cualidad que adquiere el ciudadano por el hecho de nacer ateniense o de hacerse ateniense, Pericles hace de esta un valor ideal cultural. En este momento histórico en el que se pronuncia este discurso, los hombres son invitados a luchar y a morir por una representación abstracta que apenas ha tenido tiempo de ser entendida y aceptada. Una muestra de ello es la proliferación de la estasis tras la muerte de Pericles y en el transcurso de la guerra, que son ocasionadas por las dificultades del régimen democrático frente a los antiguos valores. Estos son los que sustentan la moral bélica y que tal vez Pericles creía en parte invocar, pues su discurso recurre al pasado para dar relevancia al presente.
En su artículo La guerra total en la Grecia clásica, Eric Popovich propone dos categorías para pensar esa transición que sufre la moral bélica. Por un lado, tenemos la guerra agonística que se caracteriza por prácticas estipuladas de guerra y atiende a ciertas leyes no escritas, un conflicto por delimitación del territorio y de frontera, que se podría identificar con la palabra polemos. La otra categoría es la de guerra total, en la cual todas las maneras de muerte son posibles. La ley aquí implica la lucha por la delimitación de una frontera y a su vez al interior de la frontera, con la pretensión de establecer una hegemonía. Esta transformación de la manera en que se hace la guerra se debe a tres factores. Primero, las necesidades primarias y las obligaciones económicas a corto plazo se encuentran solventadas en las poleis. Segundo, el afán inédito de una expansión panhelénica de la democracia ateniense. Y tercero, el surgimiento de distintos frentes de batalla que el guerrero ciudadano, es decir, la falange óplita, no alcanza a abarcar, lo que genera la necesidad de contratar mercenarios en Grecia. Abro cita. En Grecia, el fenómeno mercenario es el resultado de la crisis de la polis provocada en sí, en cierto modo, por la guerra total, y como un círculo vicioso, después de su nacimiento, acentúa los diferentes problemas de las poleis. Hasta ahí la cita. Un poco antes, la épica griega representó la manera en que se llevaba a cabo el polemos, que es ante todo una guerra que une a los ciudadanos en vez de distanciarlos. Este mismo tipo de guerra incluso asegura el funcionamiento de la ciudad. Por ejemplo, los aqueos unidos van a saquear a Ilío, pelean siempre de día, nunca matan a heraldos ni a suplicantes, se respetan los santuarios y en términos generales los ritos fúnebres del caído en combate. Es cierto que en medio de la narración el poeta nos muestra casos de insurrección con respecto a Agamenón, que ponen en cierta crisis su legitimidad. La cólera de Aquiles es un ejemplo de ello, producto del rapto de Agamenón, de la parte del botín que le correspondía a Aquiles, él y los mirmidones se niegan a participar del combate. El comportamiento de Aquiles demuestra un reproche a la acción de Agamenón, sin estallar por esa misma razón los aqueos en guerra entre ellos. Aquiles en su ira, al pensar en el rapto de Briseida, se debatía en si desenvainar la espada contra la Atrida o apaciguar su ira. Yo ofrezco una cita de la Ilíada. Atenea se le presenta a Aquiles en este momento. Para apaciguar tu furia, si obedece, he venido del cielo, y por delante me ha enviado Hera, la diosa de blancos brazos, que en su ánimo ama y se cuida de ambos por igual. Ea, cesa la disputa y no desenvaines la espada con tu brazo, mas sí, injúriale de palabra e indícale lo que sucederá. Lo siguiente te voy a decir y eso quedará cumplido. Un día te ofrecerá el triple de tantos espléndidos regalos a causa de este ultraje. Tú domínate y haznos caso. Hasta ahí la cita. Es cuanto menos curioso que quien tranquilice la furia de Aquiles sea una diosa. La falta es cometida por Agamenón, que pretextando su dominio de anchos territorios, le quita el botín que le correspondía a Aquiles. Es una violencia contra el concepto de isonomía, entrelazado con la semejanza, la centralidad y la ausencia de dominación unívoca. Este concepto de isonomía encuentra sus raíces en los jefes de territorios reunidos en la asamblea de guerreros. El guerrero, que toma la palabra en medio de sus iguales para adquirir el plan, proponer la ofrenda, realizar juegos funerarios, hacer el reparto del botín saqueado, demuestra la asociación del centro con lo común a todos. Ese aspecto de centralidad acompañado de semejanza y ausencia de dominación unívoca se evidencia en las narraciones de la Grecia arcaica en una especie de pensamiento prepolítico. Abro cita. En el medio de los guerreros profesionales se esbozan determinadas concepciones esenciales del primer pensamiento político de los griegos, el ideal de isonomía, representación de un espacio centrado y simétrico, distinción entre intereses personales e intereses colectivos. Hasta ahí la cita. Pero la Ilíada es ante todo una epopeya de guerra, donde la piedad está presente a lo largo de todo el relato. Abro cita. Esta epopeya termina no con una violencia y exaltación de un vencedor, sino con unas honras fúnebres y sobre todo con un apaciguamiento. Ahí la cita. ¿Cómo se evidencia ese apaciguamiento? Aquiles ha matado a Héctor en combate, ha llevado a cabo la venganza de Patroclo, pero su ira no termina con la muerte de Héctor, rapta su cuerpo y lo somete a tratos indignos, lo arrastra por el campo de batalla atado a su carruaje y no permite los respectivos ritos fúnebres. Príamo, al ver muerto a gran cantidad de sus hijos, lamenta el destino de todos, y en particular el del caro Héctor, su hijo más preciado. En el momento en que los dioses deciden intervenir, mandan a Iris a casa de Príamo, donde solo encuentran llantos y quejas.
abro cita, los hijos, sentados alrededor de su padre dentro del patio, tenían mojada de lágrimas la ropa, y el viejo estaba en medio cubierto con un manto que dejaba adivinar su silueta. Abundante estiércol envolvía la cabeza y el cuello del anciano, que él mismo al revolcarse había cosechado con sus manos. Está ahí las citas. Los dioses reprochan el actuar enloquecido de Aquiles e intervienen y hace que Príamo, en su condición de anciano y objetivo militar, se infiltre en las filas enemigas para recuperar el cuerpo de Héctor. Es recibido en la tienda de Aquiles, conversan, se sientan a la mesa en banquete y ambos lloran conmovidos. Aquiles, viendo lo deshonroso que ha actuado y los padecimientos a los que ha llevado a Príamo, que debe tener una edad similar a la de su padre, y Príamo solloza por serle devuelto el cadáver de Héctor. En esto se evidencia el apaciguamiento, en tanto Aquiles apacigua su ira con respecto al cuerpo de Héctor, demostrando piedad ante Príamo. Estos rasgos son distintivos de la guerra exterior, es decir, del pólemos. Desde el surgimiento del Hóplita, de la marina ateniense y del ciudadano guerrero, el ejército de la guerra era de relevancia política para la polis, pero durante la guerra del Peloponeso el conflicto bélico ve acompañar al Hóplita con el mercenario, y a su vez el marinero con el mercenario, y en ese sentido el jefe militar va perdiendo relevancia política. Por si esto fuera poco, la batalla tan variada y en tantos frentes insta la modificación del armamento del guerrero. Su armadura empieza a ser cada vez más liviana y con ello es necesario desarrollar más técnica y ejecutar movimientos más tácticos. La guerra total es una suma de estos factores donde el afán de dominio hegemónico sobre el territorio admite todos los medios para procurar el fin. Ejemplo de ello es la estasis. Estasis en medio de la guerra del Peloponeso. ¿Qué condiciones debe tener una polis para que acaezca la estasis? Debe tener por lo menos 2 ejércitos en capacidad de enfrentarse al interior del territorio y con intención de aniquilarse. Estos 2 factores acompañados de un armamento. En la guerra del Peloponeso encontramos a las poleises indías entre oligarcas y demócratas que efectivamente se mataron entre sí, olvidando su lazo cívico, su pertenencia a una misma ciudad y pasando por alto, abro cita, las leyes no escritas que limitaban el uso de la violencia en la guerra. Está ahí la cita. La estasis es una matanza entre ciudadanos, una división violenta donde el funcionamiento pacífico de la política se ausenta. La democracia, en su ejercicio político, enfrenta opiniones distintas, que en el ágora se expresan sin necesidad de violencia física. Lo fundante de lo político es la escisión y el conflicto, que no necesariamente conllevan el aniquilamiento del enemigo. En contraste, en la guerra del Peloponeso, la pasión y la violencia se llevaron a extremos tales que ninguna regla moral pudo imponerse. Las palabras cambiaron de sentido y las pasiones antagónicas se enseñorearon solas de los corazones. Las prácticas de la guerra, incluso la dique, se desdibujan en la estasis, la impiedad, la antropofagia, el asesinato por degüello, formas privilegiadas del asesinato sedicioso, conllevan a pensar los mecanismos pertinentes para mediar entre esa división introducida por la estasis. Lorro rescata la idea de mesón, es decir, de medio, abro cita. La noción de medio es esencial, desde las asambleas guerreras de la epopeya hasta las dinastías autónomas de Heródoto. El medio, por oposición a lo que es privado, particular, define el ámbito de lo común, de lo público. Ese centro en donde se deposita el poder para que, escapando a la apropiación, devenga el bien de todos. Hasta ahí la cita. Esta asociación del medio con el bien de todos es una manera de lidiar con la estasis, pues la idea de centro implica una unidad que protege a la ciudad en caso de guerra civil. Solo la existencia efectiva de un centro puede proteger eventualmente una ciudad de la estasis. En ese sentido, el centro debe estar vacío ya que no es propiedad de nadie. En caso de que alguien se apodere del centro, aparece la estasis. Por lo tanto, hay que evitar que ese medio equidistante atraiga la codicia del tirano, despertando la guerra civil. El mesón como centro simétrico y equilibrado media entre las posiciones enfrentadas en el ejercicio democrático. La moral bélica, entendida a partir de esas leyes tácitas y no tácitas que regulan el pólemos, parece retroceder ante la guerra total, y así, aunque la isonomía tenga antecedentes en la épica, su necesario despliegue durante la democracia parece solo permanecer en la representación de un ideal de gobierno que no alcanza a hacerse realidad al interior de la ciudad. Al mismo tiempo, el afán expansionista en orden a un modo de vida cultural que supera las aspiraciones particulares de las poleis, parece socavar la misma isonomía, cuestión que
que ven magnificadas en una guerra de dimensiones totales que configuran además conflictos civiles internos. Bajo este contexto, sin posibilidad de retornar al Pólemos y a las formas de la moral bélica, se dibuja la bella muerte de los ciudadanos por la patria, para dar paso a la muerte funesta de la guerra total. Está ahí la ponencia. Si quieres,